Operadores, ahora continuamos con lo que sería el episodio número 4 o el capítulo número 4, que son los patrones de continuación de tendencia. En este caso vamos a ver los patrones chartistas de continuación de tendencia. Tenemos el primer patrón chartista de continuación de tendencia. Es un patrón muy importante. Se le denomina triángulo simétrico alcista cerrado. En este caso se le denomina un triángulo simétrico alcista cerrado. ¿Por qué? Porque está compuesta por una línea tendencial predominante. ¿A qué me quiero referir predominante? En este caso la tendencia que lo va a dirigir va a ser esta línea de acá, la que predomina la tendencia en sí. En este caso tenemos que es tendencia alcista y la subtendencia que vendría a ser netamente bajista. La tendencia que domina va a ser la que va a dar la dirección al mercado. En este caso, si la tendencia es alcista, va a ser una continuación de tendencia, ya que la ruptura tiende a ser hacia el alza. En este caso, rompe estructura, rompimiento de estructura, entrada en posible zona de pullback, y aquí nos vamos con todo el recorrido que siempre aplicamos. Después de la entrada del pullback, medimos desde la línea de tendencia y hasta la subtendencia. En este caso esta vendría a ser una subtendencia porque se encuentra dentro de la tendencia en general, que es netamente alcista, y tenemos una subtendencia que es bajista. Básicamente así se encuentra un triángulo simétrico cerrado. Este es un triángulo simétrico cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque los precios cada vez son más pequeños. Se va encogiendo hasta que revienta, sea a la alza o a la baja. En este caso es un patrón de continuación de tendencia y vendría a ser a la alza. Aquí podemos ver una pequeña reacción en un posible pullback que toca la resistencia. Ya les expliqué cómo nos metemos en las estructuras de cuñas. Y es básicamente aquí lo mismo. Podemos buscar una zona de resistencia, rompimiento, confirmamos con la entrada en el pullback y medimos desde la subtendencia hasta la tendencia en sí. Todo este recorrido va a ser la altura que debería llegarnos en el mercado. Ya, ahora nos vamos al en sí el precio en el mercado. ¿Cómo es que se ve en la estructura en el mercado? Aquí tenemos básicamente un tipo de estructura de triángulo simétrico. Podemos ver que hay reacción número 1 y número 2, pero aquí tenemos la tendencia que es netamente alcista desde antes. Este es básicamente ya con esto podríamos definir que la tendencia debería ser signo alcista. Pero aquí tenemos también la estructura de la subtendencia. La subtendencia ahora vendría a ser netamente bajista. Tenemos un rompimiento de estructura, como pueden ver, rompe hacia el alza con fuerza. El precio se va cada vez encogiendo, se hace más pequeño hasta que decide reventar. En este caso revienta, nos genera entre el pullback y aquí tenemos una clara resistencia que al ser roto nos funciona como un soporte muy interesante. La toca y se va con mucha fuerza. Este target o este take profit es medido desde la subtendencia hasta la tendencia en sí. Medimos todo este recorrido y lo proyectamos en esta posición y podemos ver claramente que sí se cumple. Voy a buscar una estructura en el mercado para que la puedan ver también de la mejor manera. Operadores, aquí nos encontramos en el mercado ya con lo que vendría a ser un triángulo simétrico. Recuerden, la tendencia principal es la que va a denominar hacia dónde se va a dirigir el precio. En este caso, esta puede ser nuestra tendencia. La tendencia principal claramente es netamente alcista. Tenemos un retroceso y tenemos también una subtendencia bajista. Aquí podemos confirmar que el precio de esta zona es un A, B, C, D, E y revienta. Ahora, lo que quiero que vean es algo muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de reconocer las tendencias? O en este caso voy a borrarlo para que lo puedan ver ustedes. ¿Qué tendencia tenemos, traders? Tenemos una clara tendencia alcista. En este caso desde este punto podría ser más confirmación, reacción, reacción, zona muy cercana a la reacción, reacción y positiva. Para mí esta zona es una muy buena línea de tendencia. Aquí tendríamos otra zona de línea de tendencia, reacción, reacción, la vela inclusive reacciona con mucha fuerza. Hay una muy buena zona de reacción en este punto. Esta también puede ser la otra subtendencia de XLA, desde el punto máximo hasta el punto más bajo. Ahora, ¿qué es lo que aplicamos para tomar una entrada con ese tipo de estrategia, con ese tipo de patrón? Recuerden que un triángulo simétrico alcista cerrado nos representa un patrón de continuación de tendencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a medir? Básicamente las resistencias. Aquí tenemos la primera zona de resistencia. Ahora tenemos la segunda zona de resistencia. Si en caso nos rompe, nos debería generar una entrada. Aquí tenemos una primera entrada. Nos confirmó en la zona de resistencia. La primera y segunda resistencia. Tenemos la primera confirmación de la entrada después del movimiento del pullback. Todos lo saben que se denomina un pullback. El precio sube y retestea.
Aquí podemos ver el movimiento que realizó para ser un poco más claros y se les puede quedar un poquito más claro cómo es el movimiento. El precio viene, regresa y aquí nos genera el pullback. Toca la resistencia, cae y toca la resistencia o soporte actual. Y de aquí debería ser claramente la reacción. Ahora, ¿qué aplicamos? Aplicamos todo esto. Voy a borrar esto para que no se vea confundir. Ya creo que la estructura quedó claro. Ahora voy a medir desde la subtendencia hasta la línea de tendencia. Todo este movimiento lo muevo y lo proyecto. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Y aquí podemos ver que el precio inclusive se fue con mucha fuerza. Hasta aquí nos llegó al 100%. Podemos ver que todo el precio se cumplió en sí. En unas 2 velas o 3 velas. En unas 2 velitas llegó hasta al cerca del 50%. Eso es básicamente lo que aplicamos, traders. Algo muy... Espera, vamos a medir al revés. Algo muy importante. Tenemos que siempre nosotros aplicar lo que son las entradas después de los pullbacks. Y en este caso, como lo hacemos en los triángulos, en este caso un triángulo simétrico cerrado alcista, lo aplicamos de esta manera. Nos vamos a guiar por las resistencias o máximos anteriores. En este caso teníamos el primer máximo anterior y el segundo máximo anterior. Nos confirmó la entrada en el pullback y debería haber sido hacia el alza. Y aquí claramente sí cumplió. Esto es básicamente lo que sería un triángulo simétrico alcista. Ahora nos vamos con el triángulo simétrico bajista. ¿Qué es lo que nos denomina un triángulo simétrico bajista? Podemos ver claramente que es la continuación de la tendencia bajista, como lo dice su nombre. Recuerden que estamos viendo patrones de continuación. En este caso, la tendencia que predomina como es bajista. La tendencia que va a predominar es claramente bajista. Tenemos una subtendencia que es alcista. Dentro de la tendencia bajista hay una pequeña subtendencia alcista. ¿Dónde encontramos este movimiento? Claramente en las tendencias bajistas. Y ahora, ¿cómo nos vamos a meter en la operación? ¿Cómo vamos a medir hasta dónde puede ser nuestro precio objetivo? Hacemos lo mismo que hicimos con el triángulo simétrico alcista, solo que en esta ocasión va a ser en una tendencia hacia la baja. Medimos desde la subtendencia hasta la tendencia. Todo este recorrido lo proyectamos después del rompimiento. En este caso, donde sería nuestra muy buena entrada en pullback, ya no vamos a aplicar lo que aplicamos anteriormente, lo que eran los máximos anteriores, que vendrían a ser las resistencias. En esta ocasión vamos a aplicar lo que serían los soportes, los mínimos. Tenemos unas muy buenas zonas de reacción, 1, 2, 3, con esta para mí es muy interesante. Ya podemos aplicar toda esta zona de aquí como una zona de reacción. ¿Y dónde viene siendo nuestro punto de entrada? Claramente en esta zona. Medimos todo el recorrido y el precio objetivo claramente sí se cumple. Esto es básicamente lo que aplicamos en el triángulo simétrico bajista. Ahora nos vamos a ir al mercado para que lo puedan ver un poco más detallado. Aquí tenemos un breve ejemplo. Traders, aquí tendríamos un claro triángulo simétrico bajista. Lo podemos ver de esta forma, o si no, lo podríamos ver de esta u otra. Pero la más recomendable y la más clara que se ve es esta. Ahora, voy a borrarlo para que lo puedan ver de nuevo, cómo es que se reconoce un triángulo. Recuerden la tendencia que estamos, en este caso ya estamos en una tendencia bajista. Tendencia mayor, netamente bajista. Ahora que buscamos la subtendencia, ¿qué dirección tiene la subtendencia? En este caso la subtendencia vendría a ser alcista. Ya con esto confirmaríamos nuestro triángulo simétrico cerrado bajista. Y ahora, ¿cómo aplicamos lo que sería la zona de reacción? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Dónde nos meteríamos en el momento de pullback? Aplicamos lo que es soportes. Ya no vendría a ser resistencia, sino soportes. Todo este movimiento de aquí, vamos a ajustarlo para que sea mejor. A ver. Todo este movimiento de aquí vendría a ser mi soporte. E inclusive con anterioridad si fue respetado. Reacción y reacción. Ya. La zona de soporte va a ser la que vamos a aplicar para tener una entrada en el pullback. Veamos claramente qué es lo que hizo el movimiento en el triángulo simétrico bajista. Recuerden que la tendencia principal sigue siendo netamente bajista. Rompimiento de estructura, devolución a la zona y reacción en el soporte. Si se pueden dar cuenta, lo que rompió en sí solo fueron las mechas, más no el cuerpo, y se devolvió con la misma fuerza. ¿Qué es lo que nos dice? Ahora, ¿qué tenemos que aplicar después de todo este movimiento? ¿Qué se tendría que aplicar básicamente? Vamos a medir todo este recorrido desde la subtendencia
hasta la tendencia. Todo este recorrido, después de haberlo medido, lo proyectamos. Y podemos ver que por lo más poco, inclusive si lo pongo de esta manera, se logra cumplir. Se logra cumplir toda la proyección de este recorrido, va a ser igual a este recorrido. Esto es básicamente lo que aplicamos en la ley de igualdad. Hasta dónde puede ser nuestro target. En este caso, en los triángulos simétricos cerrados bajistas, aplicamos de esta manera. Ya aplicamos los soportes. En el triángulo simétrico alcista aplicamos las resistencias. Es algo muy parecido a lo que les expliqué en las cuñas, pero espero les haya quedado claro hasta qué momento debemos esperar. Y algo muy importante, debemos esperar a que se realice la zona de reacción. Puede demorar días, puede demorar semanas, depende en qué temporalidad lo estén viendo. Si es en horas, puede demorar en unos 2 días, un día. Pero recuerden algo muy importante, en la mayoría de las ocasiones nos viene a realizar un pullback. Es por eso muy importante ser perseverantes. Ahora nos vamos con la siguiente estructura. El triángulo ascendente. En este caso vamos a ver lo que sería ya el triángulo ascendente. ¿Por cuál está compuesto el triángulo ascendente? ¿O qué nos quiere referir con su nombre? Triángulo ascendente es que el precio está subiendo. Aquí aplicamos lo que sería una línea tendencial y una resistencia. En ese triángulo ascendente ya no vamos a ver dos tendencias, una tendencia principal y una subtendencia. No, en este caso vamos a ver una resistencia y una tendencia que es claramente alcista. En esta ocasión el movimiento es alcista. ¿Qué es lo que tenemos en la resistencia? ¿Y qué es lo que nos va a decir? Que al romper la resistencia nos metemos en la entrada en el pullback y el precio debería subir. ¿Y cuánto aplicamos para que sea nuestro target? ¿Cuál va a ser la medición? Desde el comienzo de la tendencia hasta la resistencia damos una medición y lo proyectamos. Después del movimiento del pullback proyectamos la entrada. Es un dato muy importante. Ahora nos vamos a ver en el mercado. Aquí tenemos claramente una línea de resistencia, toques retesteos anteriores. Tenemos una tendencia que es alcista. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, como les decía, medimos todo este recorrido y lo proyectamos. Y esto es lo que les dije hace un momento. Tenemos que esperar a que realice el movimiento de pullback. Este movimiento de aquí es un movimiento de engaño. Este es un falso rompimiento. En este caso, el precio viene a dar una supuesta entrada, pero a todos los traders que entraron por esta zona se los comió con esta larga mecha. Los que tenían un stop loss por acá, los que quisieron tomar una entrada antes de que realizara el movimiento, este movimiento es para que los vaya a devorar y no les deje con los profits que viene a continuación. Es por eso muy importante a que se realice el movimiento de pullback con una clara reacción. Si en caso no hay esa reacción como en esta ocasión, simplemente la dejamos pasar. ¿Qué es lo que podemos permitir en las zonas de reacción? En las resistencias, en este caso, que tienen que tocar y mínimo que pase la cola. Y si en caso pasar el cuerpo, que solo pase una vela y que se devuelva con la misma fuerza con la cual rompió la estructura de la resistencia. Ese es un dato muy importante. No nos tiene que romper la estructura de la resistencia. Si en caso nos rompe un poco, que se devuelva con la misma fuerza. Aquí podemos ver claramente que tocó la resistencia y se fue. Esto es una muy buena entrada en pullback. Y aquí pueden ver que inclusive pasó después de 3 días de este rompimiento. 3 días después se dio la entrada. Aplicamos lo que sería la ley de igualdad. Medimos la tendencia a la resistencia. Lo proyectamos y nuestro target claramente se fue en profit. Eso es lo que aplicamos en un triángulo ascendente. Aplicamos resistencia y línea tendencial. Que en este caso, como dice su nombre, tiene que ser una tendencia netamente alcista. Así que nos vamos al mercado a ver cómo es que se encuentra. Aquí, operadores, nos encontramos con un triángulo ascendente. Les doy 2 segundos o 5 segundos para que lo puedan reconocer. Y si lo pueden, es que están mejorando su visión. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué es lo primero que debemos detectar en un triángulo ascendente? Lo más primordial es encontrar lo que vendría a ser la resistencia. En este caso aquí tenemos una zona muy interesante para meterse una resistencia, porque yo, como les digo, puede romper la resistencia, pero cuando la rompe tiene que devolver con la misma o mayor fuerza. En este caso sí devolvió respetando la zona. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Que la tendencia sea netamente alcista. En este caso podemos ver que el precio cada vez está en ascenso, así que podemos considerar que es una tendencia alcista. Ahora, ¿cuál es el tercer factor? El más importante. ¿Cuál es? Detectar el movimiento de pullback. ¿Y cuál es el movimiento de pullback? Aquí se los dibujo.
tenemos cada vez precios máximos más altos y tenemos un rompimiento de estructura, un máximo más alto porque es mayor a la anterior, es mucho mayor, y esto se le puede considerar un rompimiento de estructura o un nuevo. En este caso ya tendríamos, al tener un nuevo máximo, nos genera un pequeño retroceso o un movimiento de pullback, y de aquí empieza nuestro movimiento en beneficio. Y este es un triángulo ascendente, patrón de continuación de tendencia, ya que generalmente venimos de una tendencia alcista. Es un dato muy importante para aplicarlo. Esperar siempre a los movimientos de pullback. Y ahora, ¿cuál es el segundo factor que tenemos que aplicar después de identificar la zona de reacción? Que en esta ocasión vendría a ser este punto de aquí para tomarlo como una entrada. Y está dentro de nuestra zona de resistencia. ¿Qué es lo que aplicamos ahora? Medimos desde la tendencia hasta la resistencia. En este caso lo podemos medir el 100% o hasta acá. Depende. Medimos y proyectamos. Y podemos ver que desde el punto donde pensó el movimiento llegó al 100% del total. Esto es algo muy importante. Con esto podemos tomar trades. Con esto podemos sacar un beneficio hasta donde puede llegar solo aplicando patrones chartistas. Pero algo muy importante, inclusive los patrones chartistas llevan estructuras internas que vendrían a ser un poco de Elliott, pero no me voy a adentrar mucho en eso todavía porque recién están en lo básico. Poco a poco van a ir familiarizándose con todos estos temas, pero es por eso que les hago una explicación en el mercado, como les hago actualmente aplicando lo que vimos, soportes y resistencias, líneas tendenciales. Con todo ello estamos empezando a detectar estructura. Espero les haya gustado, espero les guste esto, la forma de cómo es que yo lo explico, cómo es que yo lo enseño. Si es que les gusta, ahí espero con su like y que se pueda suscribir al canal. Recuerden que esta academia no cobra absolutamente nada, y es por eso que con eso podrían estar apoyando al canal. Ahora nos vamos con el triángulo descendiente, que vendría a ser lo contrario a un triángulo ascendente. Acabamos de ver lo que es una estructura de un triángulo ascendente. Recuerden que cuando es una figura ascendente, siempre aplicamos lo que es la resistencia para tomar las entradas. En un triángulo descendente vamos a aplicar lo que vendría a ser el soporte. Ahora nos vamos con lo que sería el triángulo descendente. Tenemos la estructura del triángulo descendente. ¿Por cuáles está conformada? Está conformada por una línea de soporte y una línea de tendencia bajista. En este caso la línea de soporte nos va a indicar las zonas que fue testeada, cuál fue el mínimo o máximo más bajo anterior. El patrón de un triángulo descendente o descendiente nos indica continuación de tendencia bajista. Tenemos la tendencia bajista, el soporte, aplicamos lo mismo. Esperamos el movimiento de pullback que puede ser en esta zona, rompimiento, retestea el soporte o resistencia en la actualidad, y aquí nos confirma el movimiento. Aplicamos lo mismo, desde la tendencia hasta el soporte medimos y lo replicamos en esta zona. Proyectamos, y si el movimiento se realiza, ese es básicamente para ver hasta dónde puede ser nuestro target, si es que no sabemos ponerlo. En este caso tenemos el triángulo ascendiente, zona de soporte, muy interesante, puede ser un poco más arriba, yo lo puse más abajo porque con anterioridad esta zona era muy respetada. Aquí tenemos la tendencia netamente bajista. ¿Y qué es lo que pasa? El precio nos rompe estructura, nos genera un pequeño pullback. Este puede ser un pequeño engaño. No es muy recomendable tomarlo cuando yo les digo, pero si nos devuelve con mucha más fuerza de la cual rompió, se podría considerar. Aplicamos el patrón de ley de igualdad, medimos todo este recorrido de la tendencia hasta el soporte, lo replicamos y claramente se cumple. Inclusive nos da otra reentrada más clara. Hace lo mismo, nos toca la zona de en este caso soporte, nos toca la ya sería resistencia actualmente. Entonces, cuando se rompe un soporte se le llama resistencia, nos viene a tocar de nuevo la resistencia y nos vuelve a dar la entrada. Proyectamos y aquí también se logra cumplir el movimiento. Ahora lo vamos a ver cómo es que se encuentra en el mercado. Voy a usar un poco más el nombre de soporte para no confundirlos. En este caso, como estamos usando soporte, voy a aplicar solo ese nombre. Operadores, quiero que reconozcan 5 segundos dónde está el triángulo descendiente. 5, 4, 3, 2, 1. Si no lo pudieron detectar, ahora en este caso, recuerden que en el caso anterior era detectar la resistencia. En esta ocasión, ¿qué es lo que tendríamos que detectar primero? Vendría a ser el soporte. ¿Dónde se puede encontrar el soporte? Este para mí vendría a ser un buen soporte.
inclusive un poquito más bajito, puedo acomodarlo. Ya, toda esta zona para mí es una zona de reacción, denominado soporte. Ahora, ¿qué tendencia tenemos? Claramente la tendencia principal es netamente bajista, e inclusive para no hacerlo tan extendido y que sea tan feo, lo podemos hacer de esta manera. Listo. Aquí vamos a tener el triángulo. Recuerden que cada vez nos generan mínimos. Mínimo más alto, mínimo más bajo, un rompimiento de estructura. Nos rompe. Y ahora, ¿qué movimiento esperaríamos en el mercado? Que nos genera el pullback. Pero aquí algo muy interesante. Miren en la estructura lo que realizó, un movimiento de engaño. Y esto es algo muy común de ver en el mercado. Por eso es muy importante esperar a que se realice el movimiento. En este caso, podemos ver que, como les comentaba hace un momento, que cuando nos rompe estructura nos tiene que devolver con la misma o mayor fuerza. En este caso sí nos devolvió con mayor fuerza, inclusive nos dio una confirmación en la zona de soporte, nos confirmó y de ahí el precio empezó a caer, ya confirmando la entrada. Ahora, que ya sabemos que este puede ser el movimiento de pullback, ¿qué es lo que aplicamos? Lo mismo, medimos desde la tendencia hasta la línea de soporte. Todo este movimiento lo proyectamos. Claramente en el movimiento de pullback, en este caso sería esta zona, y podemos ver que sí lo cumplió, inclusive el precio siguió cayendo. Cuando realizamos esta proyección, lo que realizamos nosotros es una hasta dónde puede ser que llegue el precio, una premonición. Recuerden que no sabemos con exactitud, ningún trader tiene la matemática exacta para saber hasta dónde puede llegar, pero gracias a esto podemos determinar hasta dónde debería caer. Inclusive el precio siguió cayendo un poco más y de ahí recién empezó a consolidarse y tomar una nueva dirección en el mercado. Pero con esto podemos deducir hasta dónde puede ser que llegue el precio. Es por eso algo muy importante aprenderse a usar soportes y resistencias y líneas tendenciales y claramente los patrones chartistas. Es muy importante, después de ver este video, hacer un poco de backtesting, ponerse en la plataforma de TradingView en MT4, las plataformas que ustedes usen, y analizar el mercado, aunque sea buscando estructuras de todo lo que están viendo en esta clase. Ya habiendo tenido claro lo que es un triángulo descendente, ahora nos vamos con el siguiente patrón chartista de continuación de tendencia. En este caso nos vamos a ver un patrón chartista muy interesante que vendría a ser las banderas. En este caso ya no vamos a usar la medición de esta zona. Antes o en el anterior video, o inclusive esto lo podemos reconocer que es netamente un canal bajista. Para los que lograron ver el anterior video, este es un canal bajista. Nosotros entrábamos en qué movimiento, en la entrada de los pullbacks, en este caso usando lo que da resistencias y tomando todo este recorrido a una proyección. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que son banderas? ¿Qué movimientos usamos o qué estrategias? Básicamente en banderas usamos ya las astas. Vendría a ser todo el impulso que tuvo antes de que se consolidara o haga un pequeño retroceso. Tomamos todo este impulso como la proyección después del rompimiento que debería realizar como mínimo. Esto es básicamente lo que usamos en bandera. Pueden ver que tiene su asta, su forma de bandera tipo rectángulo, canal. Después del rompimiento, que lo tenemos, que nos regresa el movimiento de pullback en la resistencia, aplicamos todo el recorrido o todo el impulso que tuvo hasta donde debería llegar. Esto es básicamente lo que aplicamos con banderas. Aquí tenemos todo el recorrido, y cuando me refiero a impulsos, es todo el impulso que tuvo antes de tener un retroceso profundo. En este caso, todo este recorrido lo vamos a dar una igualdad o una proyección después que nos genere el movimiento de pullback a toda esta zona. Ya. Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar en lo que son las banderas? Primera estructura importante, identificar el canal, que la bandera está compuesta por un canal. Aquí podemos ver que tenemos un canal bajista, rompimiento de estructura, movimiento de pullback número 1, resistencia número 1, resistencia número 2. Y se pueden dar cuenta de algo muy importante, que las resistencias que aplicamos siempre están consideradas como soportes en el futuro, que vienen a ser tocadas. Nos respeta la zona de aquí, resistencia número 1, nos rompe un poco, pero se devuelve con la misma fuerza. Pero la resistencia número 2 podemos ver que sí nos confirma con una pequeña entrada
la toca y ni bien la testea, se va hacia el alza. Ahora, ¿qué aplicamos después de estos movimientos de confirmación? Aplicamos todo este recorrido hasta la punta, cuánto es que mide, y lo mismo, lo proyectamos en esta zona. O podemos hacer en esta ocasión todo desde esta punta hasta el suelo. Medimos todo esto, cuántos pips recorre, y lo proyectamos después del movimiento de ruptura, que vendría a ser el pullback, hasta donde debería llegar. Esto es básicamente lo que usaríamos con banderas. Medimos todo el recorrido del asta. Ahora nos vamos al mercado para buscar una estructura de bandera para que la puedan reconocer y se puedan familiarizar. Ahora sí, operadores, quiero que tengan 5 segundos para que puedan pensar o puedan ver en el gráfico en qué parte se encuentra la bandera. 5, 4, 3, 2, 1. Para los que no pudieron identificar lo que es dónde se encuentra la bandera, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? Vendría a ser la línea de canal. Canalizamos la estructura. Después de tener canalizada la estructura, ya tenemos una referencia hacia dónde se debería dirigir o qué zonas debería respetar. En este caso nos respeta la línea de tendencia bajista y la línea paralela. Están siendo respetadas continuamente. En este movimiento se mantiene un canal y lo está respetando. Ahora, ¿qué es la cuestión más importante? Tener identificado el asta. El asta es todo este movimiento de acá, si se pueden dar cuenta. Todo este movimiento es el asta. Lo podemos medir de esta forma o inclusive medirlo todo es como un recorrido hasta acá, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Todo este vendrá a ser el recorrido que realizó. Poner otro color y ya. Y al identificar todo el recorrido, ahora que vendemos a identificar el rompimiento, ¿dónde es que se genera el rompimiento de estructura? Aplicamos la primera zona de resistencia o el primer máximo más alto o el primer máximo. Tenemos la primera zona de resistencia, resistencia número 1 y resistencia número 2. ¿Qué es lo que esperamos en la confirmación de las resistencias? Los movimientos de los pullbacks, que el movimiento venga, reteste la zona y de ahí poder tomar la entrada. Tenemos una muy bonita entrada en esta zonita. Para que lo puedan reconocer, lo voy a dibujar. Nos genera el punto máximo más alto, retroceso, vuelve a retestear, ya con esto confirmo mi resistencia, el precio rompe, regresa, me confirma la zona de resistencia anterior y de aquí ya hubiese podido tomar una entrada. Como les comento, siempre cuando rompe un poco pero nos devuelva con más fuerza o con la misma la zona, podemos considerar aún la zona. Inclusive aquí nos da un pequeño retesteo para poderle tomar otra entrada. Ya con esto nos da la confirmación de la primera resistencia para podernos ir en compras. Y al tener claro dónde se encuentra, vamos a aplicar lo que sería la ley de igualdad. En esta ocasión voy a aplicar todo este movimiento. Podremos hacer de esta manera, todo este movimiento que tendría que realizar, o para ser más profesionales, medir de esta manera. Claramente, después del movimiento que se realiza el pullback, tenemos dos tipos de medición, pero yo les recomendaría, antes de solo medir esta dirección del asta, medirlo de una manera más vertical, desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la altura. Así van a poder tomar un buen target. En esta ocasión podemos ver que sí se cumplió la premonición, inclusive subió un poquito más y de ahí el precio empezó a caer. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Antes de que llegara al 100%, si no me equivoco debe ser un 80%, vamos a ver. Casi un 80%, un 85%, el precio retrocedió y de ahí volvió a subir. Este retroceso es para comerse los stop loss de los que estuvieron haciendo break-even. Pero lo más importante es que sí nos cumplió la premonición. La asta fue respetada, asta número 1, y después del rompimiento la asta número 2. La proyección de la igualdad sí se cumplió. Esto es básicamente lo que aplicamos con banderas. Banderas solo se aplica para continuación de tendencia alcista. Para continuación de tendencia bajista
hay otra estrategia que se le denomina banderines. En esta cuestión solo se aplica para tendencia alcista el tema de banderas. Espero les haya quedado claro cómo es que podemos tomar una entrada con banderas, cuáles son las zonas importantes que aplicamos, que en este caso serían resistencias. Si tienen alguna pregunta, ahí les dejo el grupo de Telegram, ahí abajo en el enlace, para que me puedan hacer respecto al tema de banderas, y yo con mucho gusto se las respondo. Intento hacerlo más explícito para que lo puedan entender. Ahora nos vamos con el patrón de continuación de tendencia bajista, que sería banderines. El patrón de continuación de tendencia de banderines se va a aplicar de una diferente forma. No vamos a aplicar un canal. En esta ocasión vamos a aplicar una tendencia que vendría a ser una tendencia alcista y la subtendencia una bajista. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ahora lo que vamos a realizar va a ser un triángulo simétrico. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? No, un triángulo simétrico cerrado. Pero en esta ocasión va a ser denominada como cuña bajista. Eso lo vimos en un patrón de cambio de tendencia. Pero, ¿qué es lo que pasa en un patrón de cuña o cuña bajista? Que medimos desde la tendencia hasta la subtendencia. En este caso vamos a medir de nuevo los mástiles o asta. Todo este recorrido lo proyectamos después del rompimiento, pero en el tema de banderines está compuesto por una cuña alcista, mejor dicho, disculpen, me confundió una cuña por una cuña bajista. En este caso es una cuña alcista. ¿Y dónde se encuentra banderines? Solo se aplica para tendencia bajista. Operadores, misma dinámica, 5 segundos para detectar el patrón de banderín. O si quieren pueden pasar el video. Lo que quiero realizar es que ustedes puedan reconocer el patrón, puedan tener una mejor visión en el mercado y puedan ir mejorando su vista para ver el mercado claramente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué es lo más importante y lo primero que debemos ver en esta ocasión? Es la tendencia. Que lo principal es que debemos estar en una tendencia bajista, que de lo contrario no la aplicamos. ¿Y en qué tendencia nos encontramos? Es una tendencia netamente bajista. Sin saber absolutamente nada de esto, ya con esto podemos determinar una tendencia bajista. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? La tendencia debe ser alcista. La tendencia debe ser alcista. En este caso sí tenemos una tendencia alcista. Ahora, una subtendencia que sería bajista. Aquí tendríamos lo que vendría a ser nuestra estructura de banderín. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahora, ¿qué es lo que falta también? Faltaría nuestro mástil o asta. Todo este movimiento sería nuestro mástil. Esta gran diagonal, nuestro mástil. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la teoría para podernos entrar en ventas? ¿Cómo nos sumamos a las ventas después del rompimiento de estructura? En este caso vamos a aplicar lo que sería soportes. Toda esta zona, soporte. Recuerden lo que les dije al comienzo, que aplicamos lo que es de la apertura de vela con la cola. Todo este movimiento desde la apertura hasta la cola, apertura o cierre hasta la cola, lo aplicamos como zona de reacción. En este caso tenemos la zona de reacción muy clara, movimiento de pullback respetado. Ahora, ¿qué es lo que aplicamos después de haber detectado lo que sería el pullback en el mercado? Después de haber detectado esta zona. ¿Qué es lo que hizo aquí el precio? El precio cayó, pero si se pueden dar cuenta, después de 3 días volvió. En todo este tiempo, las personas que no fueron pacientes, que inclusive entraron a esta zona, tuvieron ganancias por un periodo corto, pero en los siguientes días el precio se empezó a devolver. Es por eso muy importante esperar a tu zona, que por pocos pips no haya llegado, sé paciente. Tal vez mañana o pasado lo haga, tal vez un falso movimiento, pero lo más importante, no persigas al precio, no quieras sumarte por aquí, porque quién sabe, en uno de estos días el precio puede tocar tu zona, te puede saltar tu stop loss y puedes tomar una mejor entrada sin arriesgar pérdidas. Después de tener confirmación, ¿qué es lo que aplicamos? ¿Y qué es lo que nos dice que deberíamos aplicar cuando estamos en un patrón de banderín? Aplicamos todo este recorrido
debería ser igual acá. Después del pullback, todo este mástil debería tomar el mismo recorrido. Y claramente sí lo hizo, como pueden ver. Claramente el mástil sí lo respetó. Inclusive el mástil cayó un poquito más. O mejor dicho, el precio cayó un poquito más. El mástil fue respetado al 100%. Y ya con esto tendríamos un patrón de banderín. Y si no podemos aplicarlo de esta forma porque se ve muy diagonal, aplicamos de la siguiente. Medimos desde el punto más alto hasta la zona. Recuerden que el mástil es del inicio de la tendencia. El mástil se traza desde el inicio de tendencia. En este caso inició en este punto la tendencia bajista. Desde hacia atrás el mástil. Aplicamos lo mismo con la asta cuando es un patrón de bandera. Desde el inicio de tendencia hasta donde se forma nuestra estructura. Hasta donde encontramos la estructura de banderín, bandera o en este caso una cuña bajista. Medimos todo este recorrido y lo proyectamos acá. Y sí, lo cumplió. Inclusive si lo ponemos más acá abajo, nos cierra en positivo. Este es básicamente lo que aplicamos con el tema de mástil para lo que aplicamos con lo que sería un banderín, un patrón de continuación de tendencia bajista. Espero se haya quedado claro, porque ahora vamos a ver el siguiente tema, que vendría a ser lo que sería Fibonacci, pero eso lo voy a explicar en el siguiente video. Ya acabamos con los patrones de cambio y continuación de tendencia. En este capítulo acaban de ver todos los patrones de continuación de tendencia que hay, los más básicos, aplicando solo líneas de tendencia y soportes y resistencias. Traders, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer saber en los comentarios y estaré atento. Disculpen si la calidad del video o la forma de expresarme no es de la mejor manera. Intento hacerlo de la forma más simplificada o la forma más fácil para los traders que recién están comenzando. Y si les gustó el video, les espero con un like ahí abajo para que me puedan apoyar. Recuerden que la academia no cobra absolutamente nada y con un like ayudarían en que se puedan realizar más videos como estos. Así que traders, los veo en un siguiente video. Bye bye.